Bien, pues empezamos la sesión de seminario de hoy, jueves 26 de marzo, en el punto del texto en que dice: con ello se perdió el carácter de sujeto de las masas trabajadoras en el desarrollo de la sociedad. Ellas devinieron de nuevo objeto de una regulación burocrática, cada vez más sólida y más completa, de todos los problemas de la vida real. Se bloquearon así en la práctica todos los caminos que podían conducir al desarrollo del socialismo en dirección al reino de la libertad. Lenin, como hemos visto, prestó una atención permanente en medio de tareas diarias inaplazables, en medio de la lucha por la simple subsistencia de la joven y en muchos sentidos débil República Soviética, a que nunca desaparecieran de la plataforma del práctico cotidiano qué hacer estos principios de la producción de formas socialistas superiores. Sabía muy bien que Marx y Engels no habían legado ninguna indicación concreta acerca de estos caminos, que encontrarlos y realizarlos era un problema nuevo del presente. Pero tenía por lo menos una idea. Estos momentos precursores de futuro, solo en unidad orgánica con las exigencias del día, podían encontrarse y luego ponerse en práctica. Correspondía entonces centrar su pensamiento y su acción, concentrándose continuamente en el eslabón próximo. Es por esto que las afirmaciones que hemos citado sobre el hábito como preparación para la posibilidad de la extinción del Estado no atañen de ninguna manera al conjunto de problemas relativos a aquellas interacciones entre factores sociales objetivos y subjetivos que resultan decisivos para todo el proceso de la transición, sino, sobre todo, sus estadios más altos. Así, sus razonamientos sobre democracia soviética y su polémica contra Trotsky sobre la cuestión de los sindicatos no exceden este horizonte que entonces definía las cuestiones prácticas realizables y por realizar. O a lo sumo, En la italiana, o sea, es correcto, ¿eh? Pero no dice soviético, sino consejista o conciliar, con lo cual se entiende más cuál puede ser el debate con Trotsky. O sea, porque claro, democracia soviética puede ser que se vote cada 4 años el Soviet Supremo, ¿no? O sea, democracia consejista. las perspectivas inmediatas para ellas. De allí la actualidad que tiene su actitud general hacia ese conjunto de problemas. El método, a la hora de afrontar de un modo marxista los problemas del día, en el marco de una fundamentación teórica de la práctica. Y dice en la nota, una fundamentación de una motivación auténticamente teórica de la práctica. La fundamentación teórica general de este complejo de problemas, pero solo ella, la encontramos en Marx. La actitud de Lenin, por lo tanto, hoy no puede ser aprovechada como modelo directo, como indicación concreta, puesto que se refiere siempre a situaciones que son cualitativamente diferentes de las actuales. Las expresiones de Lenin tienen presente, por un lado, el gran auge de 1917, en el cual el movimiento soviético, surgido espontáneamente, ocupaba un puesto central. Por otro lado, la transición crítica de la instauración de la ANE, en donde le interesaba salvar en lo posible las más importantes conquistas democráticas socialistas de la amenaza burocrática, transmitirla al periodo que se avecinaba la mayor cantidad de sus restos todavía vivos. Transmitirle, perdón. Hoy nos encontramos ante una situación profundamente diferente de aquella. Después de décadas de dominio stalinista, las tendencias mencionadas han caído en el olvido. Por razones tanto objetivas como subjetivas, la problematicidad del periodo stalinista fue notoria en una medida cada vez mayor. Desde nuestro punto de vista,
en el primer conjunto de problemas, el aspecto de mayor importancia es que la actividad propia de las masas ha desaparecido prácticamente casi por completo, no solo de la considerada gran política, sino también, y dice en la nota, pero también y ante todo, de la regulación en su vida cotidiana. Subrayamos la palabra prácticamente, porque desde el punto de vista formal se cumplen muchas cuestiones según todas las reglas de la democracia formal, voto secreto, sufragio universal, etc. La preliminar manipulación burocrática, la presión de la burocracia, etc., son, sin embargo, tan poderosas que tales votaciones expresan por lo general muy poco sobre los deseos, inclinaciones, antipatías, etc., reales de las masas. Situación que era real en 1917 y que debemos considerar desaparecida desde hace mucho tiempo. Esta transformación bajo Stalin fue declarada condición normal del socialismo y la pretendida base teórica de la práctica de la manipulación brutal estaba dada por el ya recordado y frecuentemente criticado, pero no a fondo, dogma histórico de esta manipulación, según el cual, durante la dictadura del proletariado, la lucha de clases se agudiza permanentemente. Stalin utilizó las condiciones y el modo de obrar del periodo agudo de la guerra civil en el método de la práctica de todo periodo, también de aquel en que la guerra civil no estaba más históricamente presente. Recordemos como ya la primera crítica a Stalin, aquella del 20º Congreso, partía de la consideración que los grandes procesos de los años 30 eran políticamente superfluos. La oposición estaba ideológicamente disfrazada y políticamente impotente y hubiera podido representar un verdadero peligro, en todo caso, ante una situación de una guerra civil latente. Esta crítica, ciertamente parcial, pero profundamente justa, al sistema stalinista estaba, sin embargo, condenada a la ineficacia práctica. En efecto, en la práctica se ha recurrido y se recurre continuamente, y dice en la nota tácitamente, a este dogma de la guerra civil, en la medida que los pensamientos que no coinciden con las concepciones declaradas oficiales se consideran como expresiones enemigas abiertas o encubiertas. Por eso se procura liquidarlos con métodos represivos, en vez de considerarlos como ideológicos de un momento de transición y hacerlos objeto de discusiones ideológicas. Esto parece, o sea, los que recordáis cuando leíamos el capítulo sexto de Fenomenología del Espíritu, eh, cuando habla de la Revolución Francesa, que lleva a cortar cabezas como quien corta coles, la- o sea, es terrible, pero, a ver, claro, Hegel equivoca, cree que la Revolución Francesa es ilustrada, no es naturalista. Esta es otra historia, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, si las opiniones son teóricas y la teoría se funda en la ciencia, cualquier oposición a la teoría correcta es una traición. Si las elaboraciones teóricas son elaboración a partir de experiencia de vida de tu sector social, si piensas eso, que es filosofar, saber de la experiencia de la conciencia, puedes llegar a ponerte de acuerdo con experiencias distintas, porque todas las experiencias parten del mismo, por lo menos dentro de un bloque, ¿no? Este es este es el asunto. Esto es la carta de 1926 de Gramsci. Gramsci envía una carta a Rusia, a la Unión Soviética, diciendo que es terrible lo que lo que están haciendo. que es y esa carta es secuestrada, no, Toyati no la deja ir. Si no, a lo mejor lo hubieran echado. Pero claro, para un hegeliano es saber de la experiencia de la conciencia. Los debates con opiniones distintas
siempre y cuando no se sea un capitalista, surgen de experiencias de vida y se tiene que llegar a acuerdo para no romper el bloque. Bueno, es un hegeliano cual, o sea, Gramsci no es más que un hegeliano. No, no está, no es. Gramsci luego es este que todavía está en el origen. Bueno, en fin, este es el asunto, ¿no? No rompáis el acuerdo, llegad a acuerdo, estáis poniendo en grave riesgo el proceso, bla, 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 ¿no? Esta es la famosa carta, ¿no? Mm, quizá, bueno, es fundamentalmente Hegel, ¿no? La idea Hegel o la idea cientifista. La idea cientifista. A mí con todo hay un elemento que, a ver, está muy bien situado, que el problema es la ruptura, la descomposición de la causa eficiente, o sea, el movimiento de masas triturado por la guerra civil. Pero planteándolo de otra manera, no pegado a esto, más abstracta, más especulativa y además aquí está más agudo él, o el sujeto existe, o el sujeto existe antes de la revolución, con sus necesidades y aspiraciones, o se emprende la revolución, se llega a la revolución y el grupo dirigente empieza a hacer cosas que no tiene sujeto, y a eso se le llama bonapartismo. No sé si Pues, pues Panamá, pues Egipto, Nasser, pues Perú, Velasco Alvarado, pero si no hay sujeto y si no hay sujeto, el proyecto lo hace avanzar el grupo dirigente, sin sujeto. ¿Cómo se llama a una política que no tiene sujeto de masas? Pues esos son los bonapartismos, de izquierdas o de derechas, bueno, eso ya no. Intento se entiende bueno, si se entiende ya. Bueno, yo quería hacer una consideración y un comentario. La consideración es que después de páginas y páginas llegamos al tema del apartado, ¿no? Que es el tema del 20º Congreso, pero que ha costado llegar hasta ahí, ¿no? Porque han sido muchas páginas de lecturas, de lecturas, de lecturas, de lecturas. Bueno, a mí me parece que es una forma de exponer, digamos, demasiado barroca para mi gusto filosófico, ¿no? Y la segunda cosa es, Joaquín, es que incluso desde una perspectiva que tú llamas cientificista, no se infiere que los que se opongan sean traidores. Lo que se infiere es que los que se oponen estén equivocados o que no estén bien informados o que piensen mal, ¿no? Pero la palabra traición tiene una connotación política, ¿no? Aunque consideremos todo eso desde otro punto de vista, la palabra traición no es admisible. Y admisible la palabra, pues no saben lo que dicen, están equivocados, pero no traición. Es otra cosa, ¿no? De las dos interpretaciones, la cientificista y la que parte de la experiencia, que a mí me cuesta un poco más de entender, en ningún caso estaría justificado el calificativo de traición, creo yo, ¿no? Antonio quería decir algo. Sí, ¿Tienes? sí, quería decir también una consideración respecto a esta, que a mí me parece siempre muy interesante que cuando la formulas, y me parece que es una muy buena hipótesis, una muy buena fuente explicativa del por qué se pueden llegar a ciertos extremos en las luchas entre grupos por el poder. Lo que pasa que, de todas maneras, digamos, para que fuera una hipótesis más generalizable, históricamente debería poder abarcar al periodo pre-ilustración. Y claro, en la medida en que sabemos, ¿no? En grandes civilizaciones o culturas ya con la aparición del Estado desarrollado, no, sabemos que no es nada infrecuente que se den estas luchas fratricidas, cruentas, terribles, guerras civiles, eh, con lo cual supongo que habría que acotar o habría de... eh, ¿entiendes lo que quiero decir? Bien, de acuerdo, sí, sí, no. Respecto del otro, yo sí que me Y, atrevo a y, decir una y, y, cosa. y, y perdón, Non es que ciencia de acabo. particularibus. O sea, no hay ciencia. No hay ciencia. Non es ciencia de particularibus. Cada situación no puede ser juzgada científicamente, porque non es ciencia de particularibus. Por continuar con lo que está diciendo Antonio, pues la escolástica, ahí queda eso, torero.
O Aristóteles, la frónesis, ¿no? Pero te he vuelto ahora te estaba cortando. A mí, Joaquín, más allá de lo que dijera Aristóteles, que a mí me parece que si pensamos en temas que nos preocupan actualmente, incluso en el ámbito de las ciencias sociales o del ámbito social, y aun admitiendo que no hay ciencia de una cosa particular, yo creo que sí que hay un conjunto de conocimientos sobre cosas más generales que pueden ser útiles para el conocimiento de esa cosa particular. No hay ciencia de ese particular, pero sí que hay conocimientos de diferentes disciplinas que nos ayudan a pensar mejor ese particular. Ese conocimiento no es científico, bueno, pues le ponemos conocimiento X o le ponemos otra palabra, dialéctico, o como se quiera poner, y creo que... Pero me parece que eso sí que funciona. Es decir, que nosotros cuando pensamos sobre una cosa particular, no sé, la situación actualmente en Irán, pues para pensar eso, si utilizamos conocimientos de aquí y de allá, pues de la politología, de la economía, de la ciencia histórica, de no sé qué más, que son ciencias o disciplinas científicas o disciplinas que intentan justificar sus posiciones, y ese tipo de disciplinas nos ayudan a comprender esa cuestión concreta, ese particular, digamos así. Estoy de acuerdo contigo, Salvador, pero, y creo que lo cortés no quita lo valiente. Y No, creo que ese razonamiento no anula, o sea, no se anulan entre sí. no, Tú mismo estamos asistiendo, ¿no?, en directo a los giros de guión que está pegando, si no cada día, cada semana, el asunto. Mm, Y es verdad que, que todos los conocimientos, es decir, yo para informarme necesito hoy en día recurrir a fuentes bien informadas, a gente que sabe de asuntos militares, de asuntos geopolíticos. Es decir, por supuesto, o sea, sin eso no habría, entiendo que no habría posibilidad de acercarse a un conocimiento de la situación. Otra cosa es que de ahí ni siquiera ellos, que se atrevan a hacer ciertas previsiones, alguno puede acertar, pero acierta de chiripa, porque hay unos cuantos que saben mucho, pero cada uno puede tener sus predicciones, sus tal, según su... eh, o sea, no creo que una cosa anule o se contraponga de una manera... Ahora, sí, yo sí que creo que es verdad que es la radical imprevisibilidad. Es decir, verdad que todos pensamos hoy en día que esto puede acabar desde con la desaparición de la humanidad porque se complique la cosa y haya un conflicto nuclear que acabe con todos nosotros, a que pasado mañana Trump se raje y no lo sé. ¿No? No obstante, yo necesito de recurrir a gente que sabe más que yo de disciplinas científicas. No hay ningún problema, además, en llamarlo así, para intentar entender, pero claro, entiendes lo previo, entiendes los orígenes, entiendes ciertos aspectos del desarrollo de los acontecimientos, ¿verdad? Pero también es cierto que hay un elemento de imprevisibilidad, de contingencia absolutamente... bueno, nada, esto no tiene mayor. yo suscribo lo que dices, Antonio, menos en una palabra o en una expresión, de chiripa. En todo lo demás estoy de acuerdo. Sí, quiero decir que lo que quiero decir es que probablemente si hay alguno de ellos que acierta un poco más, no es porque sepa mucho más que nosotros, o porque, sino porque, pues, bueno, ¿no? Por lo que sea, Eso le llamaba Aristóteles frónesis. por lo que sea. Tacto, o sea, tacto. Tacto político. O sea, saber, bueno, frónesis es que no tenemos traducción, ¿no? Cuando una persona trata a otra de una determinada... Todos sabemos lo que es la cortesía, pero hay personas que tienen tacto y saben aplicarla mejor, ¿no? Pues por eso uso la palabra tacto, porque no se me ocurre otro. Pero hasta eso sirve, yo qué sé, yo creo que cualquiera de nosotros puede buscar una experiencia en un sentido más pequeñito, ¿eh? Todos, no sé, hemos conocido a gente con esa capacidad, ¿no? Política, por ejemplo. En un barrio siempre hay personas con más capacidad de entender las cosas, y de dirigir los asuntos y que tienen un mayor peso por su experiencia. Fíjate, por su experiencia y porque tienen cabeza para ello, una particular cabeza
una cabeza con particulares dotes para entender cómo funcionan las cosas, cómo se mueven las personas, su psicología, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso siempre, cuando irrumpe algo, pues de toda esa previsión que se hacía, hay que readaptarse y hay que repensarlo todo, porque eso ocurre, efectivamente, porque es ¿no? Un caos de miles de partículas ahí del que no es posible conocer todos los datos, es imposible, ¿no? Hacer el símil científico. Por lo tanto, incluso en eso, incluso el más prudente de todos, el más dotado para la frónesis, eh, sabemos que se puede quedar en cualquier momento también joteado. Sí que, a ver, sí que el libro este, creo que nos ha ido sugiriendo una idea. La idea de que Lenin se orienta constantemente en relación con lo que, esto ya es traducción mía, se llama la causa eficiente. Y la causa eficiente es el movimiento organizado de masas mientras existe, que eso termina en la guerra civil. Y cuando ve que una cosa puede ayudar a que la causa eficiente engorde, o sea, él ya no se plantea si toda medida adecuada es aquella que favorece la causa eficiente. O sea, estoy siendo ahora un aristotélico. El movimiento de masas organizado, ¿no? Y si ayuda a que el campesinado se organice masivamente, entregar el lote de tierra a la familia, esa es el buen objetivo y la medida, otros dirían la medida científica. La medida adecuada es aquella que favorece en cada momento el desarrollo de la causa eficiente. Esto sí que me parece que es una lectura que por aquí va. Me parece. A lo mejor estoy eh, hermoseando lo que a Lukács, ¿eh? Y a lo mejor no va por ahí. Y a lo mejor, pero bueno, que sería un tacto, ¿no? O saber, o sea, en abril se está sacando los ojos diciendo que hay que socializar la tierra y en noviembre asume eso que dicen, asume el programa seirista. Asume y ni deja de asumir. O sea, si la gente, las masas lo piden, pues eso es lo bueno, digamos, ¿no? Esto es mi interpretación. Pero Sigo, ¿eh? Igualmente insuficiente se mostró en el 20º Congreso y en sus consecuencias otra crítica al periodo estalinista, la acusación del llamado culto a la personalidad. También en este caso, la crítica en sí no era incorrecta, solo insuficiente, así como era insuficiente su complemento, según el cual los métodos de dominación de Stalin estaban plagados de violaciones a la legalidad. En ambos casos, no se afirmaba en sí nada falso, solo que se pasaba por alto, tanto en el plano teórico como en el práctico, la sustancia de los problemas decisivos. Pues sin duda es por un lado posible, y la práctica histórica nos ha dado y nos da continuas pruebas, que una manipulación brutal sobre las bases dogmáticas esté ejercitada por instancias colectivas, del mismo modo que por una única personalidad tiránica artificialmente sobredimensionada. Por otro lado, con la técnica jurídica moderna desarrollada, todo Estado posee siempre la aplicación legal para proceder, en términos legalmente correctos desde el punto de vista formal, contra orientaciones y personas que se declaran peligrosas y con medios de hecho injustos, convertirlos en inofensivos exactamente como hizo el culto a la personalidad en desprecio abierto y cínico de toda legalidad. Con tales métodos, no fue posible resolver de manera satisfactoria la crisis real que se hizo visible a la muerte de Stalin. También en este caso, así como en la lucha por el poder después de la muerte de Lenin, se trataba de una cuestión general de gran profundidad social, que en última instancia tenía sus raíces en la economía, aquella del final de la llamada acumulación originaria.
Anteriormente, hemos intentado demostrar con cuánta fuerza determinados lados positivos de la socialización de los medios de producción son capaces de actuar espontáneamente en la dirección de una política socialista. Los principales que en tal contexto habíamos mencionado muestran que, incluso la manipulación brutal de Stalin, estaba en condiciones de obtener resultados positivos en la economía. Por cierto, bajo condiciones favorables para ella, no reconocidas por el régimen de Stalin, las que entraron en actividad en dos periodos de reconstrucción. Una vez que fue alcanzado un determinado nivel de la producción, la demanda de calidad, aquella de un real servicio para los consumidores, etc., avanzó espontáneamente hacia el centro de los intereses de las masas, colocándose en un primer plano los problemas económico-sociales, respecto a los cuales no podían más que fracasar los métodos que hasta el momento habían sido eficaces, y dice en la nota, parcialmente eficaces. Parcialmente, vale, sí, sí, se lo pronuncia. A ver, yo creo que aquí estamos ante los límites del modelo de crítica de Lukács sobre el estalinismo, porque el estalinismo no es que un individuo, o sea, es atribuir a la teoría un papel fundamental en un mundo de 150 millones de habitantes, en el que el 80% son analfabetos, en que hay que dotar hasta de escritura, o sea, bueno, o sea, esta es la situación real de ese mundo, ¿no? O sea, entonces, no estoy en absoluto haciendo una defensa de Stalin, ¿eh? O sea, no. Pero ese es el proceso real. Eh, lo que el nuevo funcionariado es semianalfabeto, o sea, están apareciendo 3, 4, 5 millones de funcionarios de entre el campesinado que sabe escribir, que son el cargo en la época, ¿cómo era? En, en 1914, eh, solamente el 20% de la sociedad rusa era urbana y se consideraba urbano cualquier pueblo, cualquier aldea era urbana. Y se consideraba funcionario en las estadísticas de la época, al individuo que se quedaba en la aldea cuidando del ganado mientras los otros, para que no se escapara el ganado, para que los otros estuvieran haciendo la cosecha. Esto me parece que lo he leído en Shannon, en la clase incómoda. O sea, es que, una vez uno lee a Shannon y conoce cómo es, se aproxima un poco a comprender lo que es ese mundo, eh, pues yo qué sé, ¿no? O sea, las cosas, es una crítica al modelo de análisis científico de Stalin o una crítica, parece que me da la impresión de que es no pilla, no comprender la complejidad, ¿no? No lo sé. Para mí el libro de Shannon y el del otro, el del judío polaco soviético, ¿cómo se llama? Lewin, Moshe de Lewin. Me cambiaron, porque claro, ante esos mundos, ¿qué se hace? Pues, pues se hace bonapartismo. Bueno, es una broma esto ya, es una provocación y una broma. Pero yo al final no entiendo nada. Vamos a ver. Si yo lo he entendido bien, aquí lo que está diciendo es que durante la fase de la acumulación originaria, Stalin, con todos los problemas y las críticas políticas que le podamos hacer, políticas y morales, era funcional a la acumulación originaria. Es lo que está diciendo. Sí, O sea que sí, la sí, sí. acumulación originaria se podía hacer con un Stalin o con una burocracia individual o colectiva o lo que sea, que funcionaba.
Dice, pero llega una nueva fase, se acaba la acumulación originaria y llega la fase que él llama de la demanda de calidad. Y ahí ¿eh? Eh, Falla. Stalin cae no porque, bueno, porque se muere, claro, Sí, pero el stalinismo cae no porque haya una crítica política o moral a lo que fue el stalinismo, sino porque es inviable ¿eh? Resolver las demandas de calidad con los métodos jurídico-políticos y económicos de Stalin. Es lo que está diciendo. Luego, sí, sí. eh, luego viene una nueva etapa en la que además del periodo, bueno, es que eso es el párrafo siguiente, esos campesinos analfabetos que aprenden a leer y se convierten en burocracia, de ahí salen los nuevos especialistas, que ya no son los especialistas de la Rusia zarista, sino que son especialistas soviéticos. Y luego se entra en una nueva etapa, en una nueva etapa demográfica, cultural, social y económica, el final de la acumulación originaria y el inicio de lo que llama la demanda de calidad. Luego, no sé dónde está la crítica a ese tipo de análisis del estalinismo. Es Eh, incorrecto. yo creo que hay una cosa que él, ¿por qué no habla de mercado? A lo mejor para decir, pues no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ¿por qué no habla de mercado él? Pues porque dice que en la fase de acumulación originaria la planificación centralizada, burocrática, y la Funcional. asignación de todos los recursos a la industrialización funciona, Sí, pero eso deja de funcionar una vez que pasas de esa etapa. Y dice, y esa etapa funcionó en condiciones malas e incluso en condiciones buenas, mejores de las que reconocía el propio Stalin, que es lo que acaba de decir, o sí. el propio stalinismo, que las condiciones no eran tan malas como no en una lucha por la vida continua, por el petróleo que no tenemos, como los cubanos ahora. No, no, no era tan grave en algunos momentos. Bueno, pues ya Yo creo, está. Joaquín, que él habla, yo creo que has dado en el punto, yo creo que él reconoce los éxitos económicos de la época stalinista, pero al mismo tiempo habla de manipulación brutal, que Ujú, hay una crítica política clara. Otra ujú. cosa es que al mismo tiempo reconozca que hay éxitos económicos, pero al mismo tiempo pone énfasis en eso, manipulación brutal, son palabras que él utiliza. Y ya que estamos en ese párrafo, yo creo que él es crítico con matices a las tesis del 20º Congreso, porque a él lo que le parecen son insuficientes, no equivocadas, le parecen insuficientes, y que no van al fondo. Sí, porque el 20 Congreso es como Trump, o sea, o Netanyahu. Si liquidamos a la dirección de los guardianes de la revolución, pues acabamos con el régimen islamista. Si liquidamos a Stalin y a Beria, pues ya hemos acabado con el stalinismo. Y lo que dice Lucas es que no, que esa crítica eh, que se plantea en el 20 Congreso al culto de la personalidad, a algo que se analiza como si fuera el resultado de una decisión subjetiva de Stalin y su clique más cercana, pues es muy limitada, porque no analiza todas las dimensiones que tiene ese periodo y el nuevo periodo que se abre, que son lo que le está diciendo aquí, donde los métodos antisocialistas brutales de Stalin funcionaban en un contexto de nacionalización de los medios de producción, pero que esos métodos brutales ya no son viables. Y los nuevos métodos, el 20 Congreso no es capaz de determinar cuáles son los que se Yo estoy necesitan. de acuerdo contigo, menos en la comparación inicial. Lo que explica bien es cómo es el tema del hábito. Cómo dice, porque hay un hábito soviético, hay un hábito consejista, que era un hábito bueno, un hábito que hacía, y hay un hábito que también a base de practicarse cambia la mentalidad, la psicología de las personas y las hace convertirse en estalinistas y por tanto en partícipes y sostenedoras de este régimen. Esta parte de la explicación que va desarrollando en todas estas páginas me parece muy coherente.
a mí lo que me ha chocado es de repente lo que aparece como así como un pego, como una cosa es, ¿por qué ahora lo que servía para la acumulación originaria? Porque no queda bien explicado y me parece que en las siguientes páginas no se extiende en ello, o no, No. porque lo que había servido no sirve ahora para la demanda de calidad. ¿Y quién establece o por qué aparece esa demanda, digamos, de calidad? Porque parece que esté hablando, ¿no?, de un consumo ya de bienes de consumo avanzados, de tipo capitalista, moderno, etc., etc., etc. A mí esa es la parte que me parece que saca ahí como una cosa que más bien habría que demostrar o especificar de dónde viene o qué influencia o qué trasfondo, porque si se ha creado un hábito determinado, que es el de la jerarquización, el funcionamiento burocrático, la participación con apariencia meramente formal en la toma de decisiones, pero no una implicación real, eso lo explica muy bien. Pero, sin embargo, y me parece muy bien y explica muy bien el asunto introduciendo el concepto del hábito, la habitudine, ¿no?, en italiano. Sin embargo, lo El, otro es... el- el concepto, el concepto acumulación originaria está rebajado con agua. Si uno va al capítulo 24 de Marx, la acumulación originaria genera una organización de relaciones sociales es- de explotación. O sea, si es que además, o sea, no se puede separar, eh, o sea, la llamada acumulación originaria en ese capítulo, en el 24, es la organización de una nueva relaciones sociales de producción, con un dominador y un dominado. Pasa a ser, emerge por emerge la clase burguesa y, bueno, o sea, no voy a, ya conocemos cuál es, o sea, pero no se puede utilizar el criterio acumulación originaria para hablar solo de desarrollo económico sin hablar de aparición de nuevos sectores sociales dominantes. Por lo menos en el capítulo 24 no está así. En el capítulo 24 no está así. Otra de las cosas que me- el debate sobre el mercado estaba ya en los años 20. Y yo recuerdo haber leído últimamente a Polanyi y Polanyi interviene en textos cortos sobre los años 20. Él dice que esa economía tal y como está montada, que la economía de mercado soviética montada sobre el mercado no va a funcionar. O sea, yo no, cuando se entra en estas profundidades, yo ya me pierdo, porque sé muy... Pero Polanyi, en los años 20, que interviene en el debate soviético desde fuera de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, está criticando la NEP, pero ya hay el problema del mercado. Y él está diciendo que eso no va a funcionar. Era lo que me había callado antes porque no añade nada, solo añade que yo no entiendo, pero hay un debate sobre el mercado y que no va a funcionar el mercado, no estalinista por un individuo que es Cal Polanyi, que siguió toda su vida diciendo que el mercado es una monstruosidad, nuestra errónea idea de mercado, ¿no? Los libros estos, ¿no? Pero bueno, sé que no clarifico nada, pero bueno, era esto lo que pretendía decir. Son dos cosas. El concepto de acumulación originaria está mal empleado, porque el desarrollismo no es, o sea, un desarrollismo, por ejemplo, el franquista genera una clase, una emergencia de una clase dirigente nueva, capitalista, el capitalismo franquista. O sea, las cosas no van por aquí, el índice de no sé qué y por allá, pues van los que son capaces de robar no sé cuántos millones de toneladas de aceite en la redondela. Yo qué sé, todo eso, ¿no? Avanzo, ¿eh? Si no tenéis nada más. Que la situación había cambiado se mostró inmediatamente no solo en la producción en cuanto tal, sino por fuerza también, y este es un punto de gran importancia para nuestro problema, en la modificación de la índole social en el estrato, muy importante en ella, de los especialistas.
Es fácil comprender cómo, sobre todo en el momento inicial de la acumulación originaria, esta capa, proveniente del capitalismo, tenía en su mayoría una actitud de extrañeza, incluso a menudo de hostilidad frente al socialismo. Esta situación se modifica radicalmente, no solo porque en las décadas de la construcción del socialismo la parte más vieja de esta capa adversa ha muerto o se ha vuelto inepta para el trabajo, sino sobre todo, como ya lo hemos dicho, porque el sistema educativo del socialismo pudo producir jóvenes especialistas en escala masiva, cuya mayor parte, desde luego, no está integrada por comunistas en el preciso sentido de la concepción del mundo y de la política, pero que, sin embargo, no está más constituida por enemigos o simples observadores escépticos del desarrollo económico. A la inversa, son hombres soviéticos que conciben su trabajo en la producción como su propia profesión natural. Por lo tanto, también están llenos de justificadas pretensiones de reconocimiento como verdaderos colaboradores del sistema y de ser tratados como tales. Aquí, el sistema stalinista debía fracasar por razones sociales objetivas. El método de los comisarios políticos para el control de los especialistas estaba, a decir verdad, eliminado en el tiempo. La actitud económica y política hacia esta nueva capa indispensable para el desarrollo de la producción exigía imperativamente nuevos métodos administrativos respecto a los habituales de Stalin. Este problema está estrechamente vinculado con los métodos de la regulación de la producción en cuanto tal. Cada vez es menos posible, en términos tanto económicos como políticos, concentrar el desarrollo productivo en la práctica exclusivamente, o por lo menos de manera dominante, sobre la construcción de la industria pesada. El consumo orientado al ascetismo puede, en términos sociales, ser políticamente productivo, en el mejor de los casos, como hecho transitorio. Aquí dice tolerable, politicamente tolerabile nel migliore dei casi come fatto transitorio. Está claro, por lo tanto, que los métodos de la planificación concentrada burocráticamente y manipulada centralmente, los cuales en los casos que antes hemos destacado pudieron funcionar con éxito en la construcción de un aparato industrial en parte muy desarrollado, desde ahora estaban condenados al fracaso, y dicen la nota, al fracaso ante los problemas económicos generales. Cuanto mayor es la exactitud con la cual tal aparato de planificación está construido en términos burocráticos centralizados, tanto mayor es la dificultad con la cual puede adecuarse cuantitativa y cualitativamente a las necesidades del consumo. Estas deficiencias se evidencian ya en la construcción de los medios de producción destinados a tales fines. Aquí no puede ser aplicado el modelo de la producción bélica para que funcione correctamente. Su criterio de control no es posible ejercitarlo en la vida cotidiana civil. Yo no sé qué opinar sobre esto porque es que no me hago idea de lo que fue el sistema de planificación soviético. No lo sé, pues no. Cuando se habla de planificación económica, ¿cómo se planificaba? No tengo ni idea, sinceramente. No sé si eso tenía algún sentido, estaba mal planteado, era un disparate, lo hacían como podían. No tengo ni idea, no lo sé. Yo de esto seguro que Yo- tiene muchísimas más, Joaquín. Yo solo leí un libro en el cual, ¿cómo se llamaba aquel tipo? Yo pensaba que era húngaro, pero bueno, es uno del este, que decía que si 125 millones de productos que incluyen desde los cordones marrones de zapato a la arandela
de tal. Tiene que planificarse para los próximos 4 años y sin que tarde la planificación 30 años, pues había que tomar muchas medidas arbitrarias. ¿Cómo se llamaba este tío? Bueno, no sé, ahí me quedé. Yo no sé si esto tenía sentido, pero claro, este era de los que planeaba, estaba a favor del mercado. Hablaba del despilfarro, gaspillage, porque él hablaba hablaba en francés, y, y hablaba de que el mercado hubiera sido lo adecuado. Pero claro, proponía una cosa, no sé. Hombre, el debate histórico se da entre partidarios del mercado absoluto y los partidarios del socialismo de mercado, ¿eh? El famoso debate entre los austriacos y Oscar Lange y Ava Lerner y los economistas, digamos, keynesianos socialistas, partidarios del mercado. Pero si hablamos en términos de despilfarro, el despilfarro que tiene la economía capitalista, donde las decisiones de producción están absolutamente descentralizadas, en el caso de la economía española, en 2 millones de empresas, por ejemplo, o en el caso de la alemana también en 2 millones de empresas y no en un órgano de planificación único centralizado, el despilfarro es también brutal. No solamente en un sistema de planificación hay una dificultad estructural para lograr casar todas las demandas que además se van moviendo en el tiempo, incluso cuando toman las decisiones de producción con las ofertas, es decir, la producción con el consumo. En el capitalismo también. Lo que ocurre es que mientras que en el capitalismo el despilfarro se manifiesta de forma desigual para distintos sectores sociales, en el socialismo planificado es para todos, con lo cual es mucho más visible. Es como los pobres en los países en América del Sur, o en Centroamérica, como me decía una alumna en El Salvador, pero de verdad hay tantos pobres en el país, pero es que no los has visto, chica, tú vives aquí desde que naciste. Yo llevo 6 meses, a los 6 meses me salió una alumna diciendo que no había tantos pobres, porque no los ve, porque están debajo del puente, no están en su barrio, en su casa, ni en los centros sociales a los que va. Claro, en el socialismo es mucho más visible el despilfarro, porque la distribución es mucho más mientras que en el capitalismo, pues ahí tienes la famosa economía del despilfarro de los economistas radicales norteamericanos, no marxistas, bueno, sí, más o menos marxistas, donde muestran que el grado de despilfarro es brutal, es brutal. No hay más que ver pues los camiones, la producción agrícola que se tira para intentar que suba el precio, y todos las empresas que quiebran, porque no pueden vender su producción y se quedan en los almacenes y termina en manos, pues vaya usted a saber de quién. ¿Eh? Por tanto, en último, es cierto que hay un problema objetivo, cuantitativo, técnico, que por cierto, el desarrollo de las nuevas tecnologías, tenemos ahí a Maxi Nieto en la Universidad de Alicante, que junto con Paul Cockshott de la Universidad de Glasgow han publicado un libro, creo que en el Viejo Topo, El cibercomunismo, donde dicen que efectivamente en los años 20 las matrices que había que construir no había instrumentos para poder elaborarlas. Hoy sí, ¿eh? Con la capacidad de procesamiento de datos de los ordenadores. Y de hecho, tenemos un ejemplo de planificación central clarísimo que se llama Amazon. Amazon tiene por la vía. Amazon es una economía planificada, lo que pasa es que no es un estado, ¿eh? Pero produce todo tipo de productos, o casi todo tipo de productos, menos, digamos, materias primas, producto intermedio, pero de productos finales, ¿eh? A partir de los algoritmos que utiliza analizando las búsquedas que hacen los potenciales clientes y de las demandas reales que hacen los clientes. Con lo cual, eso de que la planificación absoluta de todas las decisiones de producción, la distribución de los recursos a priori, ¿eh?
antes de que la demanda se manifieste, creo que pasó a la historia como tal debate, pero no se han sacado las conclusiones adecuadas. Yo digo, estos cibercomunistas sí que lo que están haciendo, en mi opinión. Yo quisiera decir aquí una cosa, y es que mm, yo he estado en Moscú. eh, Había coches, había semáforos, había comida en las tiendas, no todo el mundo vestía con el cuello mao. Ujú. Por Y había supuesto, vacaciones, no había y había hoteles, y había restaurantes, cosas, por y supuesto, no. había, Yo sé, y sin había duda, piscinas, no había cosas, ¿no? Había cosas. claro, y había radios y televisiones, Aviones, todo. tal, o sea, Mm. autobuses, trenes, esto. Es cierto que no, por supuesto, no veías los escaparates y la diversidad y el tal, pero si eso aún se estaba haciendo con y entiendo por otro lado, porque parece además que es como muy intuitivo, muy lógico, que una cosa que afecte la producción para satisfacer necesidades de millones de personas, que puede estar cambiando por multitud de factores, tiene que tener un grado de flexibilidad. Y recuerdo en aquellas épocas, sobre todo creo que a raíz del asunto de la perestroika, ¿no? Yo esto no lo sé, como tú, Joaquín, pero bueno, por las cosas que oías de cómo empezar a utilizar las nuevas tecnologías que empezaban a explotar la informática, la capacidad de computación de datos para crear redes flexibles de comunicación, o el hecho de que efectivamente se instaurara un régimen real de cooperativistas asociados en el que necesariamente las empresas, bueno, pues puede que dejen de tener sentido en un momento determinado, pues porque tienen una producción que no tiene salida en el mundo socialista soviético, con la ventaja de que el socialismo podría proveer y podría permitir que esos trabajadores que se quedan sin una empresa, pues para que se queden sin trabajo no hay por qué mantener la empresa a macha martillo, si no sirve para nada. Pues obviamente tenemos el socialismo debería proporcionar la red social que permitiría recolocar de manera no traumática a todos esos trabajadores. Es decir, que se puede entender de manera muy fácil la necesidad de introducir elementos de flexibilidad, pero entonces yo no sé realmente si ya es que, o sea, tenía que haber elementos de flexibilidad, porque si no, no hubiera sido posible tener cordones para los zapatos de diversos colores en la Unión Soviética o en la RDA. O sea que, no sé. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Es decir, en el punto del despilfarro no me cabe ninguna duda. Cuando habláis de la planificación de Amazon o de otras grandes empresas capitalistas, tampoco tengo ninguna duda. Cuando, cuando comentabais, ahora no se me ha ido, también estaba de acuerdo. Pero, por ejemplo, cuando comentabais que la informatización o las nuevas tecnologías ayudan a la planificación, también estoy de acuerdo. República Popular China, no sé si planifican completamente, pero hay planes quinquenales y parece que esos planes funcionan. Yo ahí no tengo ninguna objeción. Pero a mí lo que me cuesta entender, situándome en los años 40 y 50, no ahora, en los años 40 y 50, cómo se organizaba, no sé, la producción de mesas o de sillas o de, no sé qué ejemplo poner, o de camas, ¿no? ¿Y eso cómo se hacía? Se partía de impuestos que se hacían entre la gente, se calculaban demográficamente cuánta gente estaba en tal población o no, que no me hago idea, ¿no? Es un problema de no hacerse idea de cómo se organizaba eso, ¿eh? No hay ninguna crítica, es simplemente saber cómo funcionaba eso. En inglés hay bibliografía al respecto, ¿eh? Eh, por ejemplo, hay un libro de uno que tiene un nombre alemán, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un economista soviético que luego fue a Estados Unidos, donde muestra precisamente cómo se hace el procedimiento de la planificación en la URSS. Y contra lo que se suele pensar, era un procedimiento muy participativo, pero en el que participaban las empresas, no el mercado, no la demanda, sino los oferentes potenciales. Es decir, a la hora de decidir si en tal departamento, en tal región, había que fabricar 5.000 o 25.000 clavos, previamente, aparte de la experiencia del periodo anterior, había un proceso de consulta a las empresas. ¿Eh? O sea, había un proceso de feedback entre los órganos centrales y las empresas
bueno, pues, qué capacidad tenéis, cómo consideráis, el objetivo es que produzcáis 40.000, tanto no podemos, nosotros podemos 30, en fin. Luego había competencia entre las empresas para recibir mayores pedidos, todo funcionaba con una serie de elementos también de competencia entre las propias empresas, pero era participativo, o sea, no era que salía del cacumen del Gosplan, los que estaban allí en el edificio central, decían, no, pues este año vamos a duplicar la producción de acero. No, había todo un proceso de interacción con las empresas siderúrgicas. Pero bueno, eso. Pues no era tan rígido entonces, ¿no? No era ¿eh? tan... No era tan de arriba abajo, había mecanismos de comunicación de abajo arriba y de arriba abajo. ¿eh? Y eso a pesar de todas las críticas que aquí, que además vamos, yo creo que son absolutamente ciertas, de las limitaciones para la expresión, ya digamos, del conjunto Sí, total sí. de las masas y de trabajadores, a pesar de eso, ¿no? Porque si no, no se entiende. Yo no sé si, sí que quería introducir un dato de despilfarro en el capitalismo actual. El país cuyo gasto sanitario es más grande en cifras absolutas como en cifras per cápita es Estados Unidos. Y tiene un sistema sanitario que es una mierda. Eso se llama despilfarro. Es que la salud nunca Bueno, debería, nunca puede ser privada. Claro, no debería ser privada, debería ser ojo, ojo, que galácticamente, científicamente prohibido que hubiera sanidad privada, como muchas cosas privadas. Bueno, casi todo, Discrepo, no, no, pero al menos algunas. el sistema sanitario norteamericano no es una mierda, es muy bueno. Es decir, tienen capacidad de curar cánceres que aquí todavía no somos capaces de curar. Ah, claro. Pero, eso sí, para los que tienen el seguro que permite realizar ese tipo de operaciones. Porque efectivamente lo que ocurre, yo recuerdo la mujer de David Lyman, el editor de Science and Society, que ahora se ha jubilado, su mujer trabajaba en una compañía de seguros y lo abandonó y se pasó a la docencia porque para ella era tremendo tener que negar, por ejemplo, una diálisis de riñón a una señora porque no tenía en su seguro contemplado, no, era un seguro de chichinabo, o sea, de empleada doméstica, y no tenía contemplado el poder recibir un análisis, un tratamiento de diálisis a ese nivel. Ahora, eso sí, el que lo puede pagar tiene unos tratamientos, vamos, que con una tecnología muy superior a la que tenemos aquí. Es esa desigualdad estructural la que se manifiesta para el que la quiere ver. El que no la quiere ver, ¿eh? Eh, recuerdo haber preguntado hace poco ¿dónde fue? A alguien que, sí, sí, no, a ver, ¿a quién le pregunté? Ahora no me acuerdo quién fue, pero alguien con el tema este de la seguridad, dice, oye, fue ¿Con qué alguien, tema? un conocido mío que no me acuerdo quién fue. Le pregunté, oye, ¿por qué preferís tener ese sistema que tenéis en Estados Unidos y no como el de Canadá, donde tiene un sistema más parecido al europeo? Y la respuesta que me dio esta persona, que ahora mismo no me acuerdo quién fue, dice, oye, es que claro, es que yo quiero que cuando llamo al médico me responda al día siguiente y no a los 2 meses como en el sistema canadiense. Es decir, yo como tengo un sistema en que el médico me responde al día siguiente, yo quiero el sistema que tenemos. ¿eh? Porque si metemos en el sistema a los 50 millones que están excluidos, voy a tener que esperar 3 semanas o 4 semanas a tener una consulta con el especialista. Tan sencillo como eso. ¿Quién fue el que me lo dijo esto? Pero sí se despilfarra muchísimo, Joaquín, porque es la lógica Ah, de los claro, claro, laboratorios y de la claro. empresa privada. Por la Sí, sí, sencilla sí. razón que aquí cualquier mutua privada o cualquier clínica privada simplemente vas a una cosa sencilla y el antibiótico que te da o el medicamento que te dé para la patología para la que sea es el más caro normalmente que hay en el mercado, Ujú. que no es en absoluto el mejor y que a lo mejor tiene una pequeña modificación. Esto está también muy estudiado. Ahí sí que hay una. Nosotros nos vemos obligados a responder a un presupuesto que tiene que ajustarse siempre, que te están atornillando y dentro de, pero por la lógica empresarial es obvio que
Sí, ya me acuerdo quién se lo pregunté. A un trabajador sindicado, empleado municipal, que trabaja en servicios sociales en un ayuntamiento cerca de Madison, en el estado cerca de Chicago. Pero ¿Eh? Joaquín, y por otro Estaba en lado, una boda en la que estaba yo y le pregunté eso. Y me dijo eso. Que no, no. Porque pero era Joaquín, vecino a Canadá. Digo, no, no, es que yo al día siguiente tengo al médico. Y en este, Canadá tengo que esperar un mes. pero permíteme decir una cosa, este salvo que sea muy, muy rico, que por lo que dices no debe serlo, no ha tenido un cáncer o no ha tenido un ingreso en la UCI de un mes. No, Porque tiene lo que llaman si un buen no, no se la seguro puede médico. pagar. Si Tienen no, un no se buen la puede seguro pagar. médico. No, 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 no. Los empleados públicos, sindicados, los trabajadores del automóvil tienen buenos seguros médicos, que les Bueno, cubren sabes que hay tramos y gran escalas de seguro cantidad de médico. grandes contingencias, hasta el punto de que la primera quiebra de la General Motors vino porque no podía pagar los seguros de los trabajadores jubilados, porque tenía que seguir pagándolo la General Motors por el contrato que tenían en los años 70. ¿Eh? No, Pero, el hecho es que hay una mayoría de la población que tiene una sanidad bien cubierta, pero una mayoría que es el 60-70% de la población, es decir, el 95% de los blancos, el 50% de los negros y el 30% de los latinos. El 70% de los latinos, el 50% de los negros y el 10% de los blancos, que son los que están drogados y tal, esos no tienen un sistema de cobertura. Pero como mandan los blancos, el 90% no tiene problemas. ostras, pues me sorprendes porque yo hubiera dicho que incluso entre los blancos hay muchas clases medias profesionales que tienen que hipotecarse para pagarse el tratamiento de un cáncer. No tanto. Que sea un poquito complicado o una hospitalización larga o una No, enfermedad lo que puede ocurrir crónica. es que si tienes seguro de empresa y la empresa quiebra, entonces sí tienes problemas. O sea, si tú estás en una empresa, la empresa te está pagando el seguro, y la empresa quiebra, y estás en una situación, digamos, transitoria de paro, porque no hay un nivel de desempleo muy alto, entonces sí, entonces no estás pagando el seguro, porque ha dejado de pagarlo la empresa, y en ese momento tienes el problema, la has liado. Sí, es simplemente el matiz porque tú ya lo has explicado bien. Hay 50 millones o los que sea que quedan excluidos Ujú. del asunto. Vaya, claro, ese es el precio que hay que. Perdón, ¿y lo que son las urgencias también entran dentro de los seguros o no? O es decir, o es una urgencia, te curan Si y no te... tienes, cuando entras en un hospital con la ambulancia viene, te recoge, te lleva al hospital. Si no llevas tu tarjeta de seguro, te dejan en la puerta. O si hay un hospital cerca de Medicaid, es decir, de los hospitales de pobres, el hospicio, pues te llevan allí. Pero si no llevas la tarjeta del seguro, Pero un no entras en accidente, el por ejemplo, hospital. en la calle que estás Por medio... urgencia, te dejan tirado, no entras. Hostia. Y lo más probable es que ni siquiera te recoja la ambulancia. Porque lo primero que hace la ambulancia es decir, ¿tiene el papel del seguro? Sí. Otra cosa de la que hace un mes me llegó información era que el sistema sanitario para soldados viejos, o sea, soldados que ya no, Sí. eh, admite, era una cosa tan abracadabrante que no sé ni contarla, que está, mm, como es público, como es estatal, admite médicos que han sido expulsados de los colegios de médicos. Porque no hace falta estar metido en un colegio de médicos para estar contratado. Por lo tanto, pueden ser auténticos carniceros. Ahora que esos médicos cobran una porquería. Eso también, otra de esas cosas que para 5 millones de soldados que ya no son, bueno, para 5 millones de ex soldados, ¿no? Es otra de las cosas que, bueno, bueno, Sí, no sé bueno, si, y luego si hay cosas tiene. curiosas. A mí, yo conozco una amiga, la que se casaba precisamente de la que vino el americano este, que ella está trabajando de médico en Estados Unidos, de médico de cabecera, y gana más que los cirujanos. O sea, los médicos mejor pagados son los médicos de primera instancia. Ganan mucho más que los cirujanos cardiovasculares o los cirujanos del cerebro. Mucho más. ¿Por qué? Porque el de primera instancia
Es el que decide, Voy a sacarme el billete, compi, me voy. es el que decide si hay que ir a un especialista A, al especialista B o simplemente con un fármaco te mando a casa. Y si va al especialista, al seguro le cuesta más dinero. Por tanto, los tienen muy bien. Lo que aquí es lo peor, es decir, en los ambulatorios, el médico de ambulatorio, pues ahí es el mejor pagado. Antonio es médico de ambulatorio. Ahí Pues en Estados Unidos ganaría mínimo $120.000 al mes. Mínimo. ¿Cuánto has dicho? $120.000 al mes mínimo. Calla, hombre, cállate Al la Y si boca. estás, mes. y si Joder. estás en una ciudad como Chicago, pues puedes ganar 350.000 dólares mensuales. Como médico o sea, de primera De instancia. atención primaria. Oye, yo creo que no son tan malos los americanos, ¿no? O sea, a ver, tienen su cosa buena. Pero mejor pagado, pero por ejemplo, entonces no va asociado el estar mejor pagado al prestigio, que el prestigio es una calidad que te da mucho poder. Entonces ahí es curioso cómo, no sé cómo se conjuga eso, o igual es que se aprovechan del prestigio que da, yo qué sé, desde películas hasta lo que sea, para, para, para darle más potencia al asunto, no lo sé, pero me parece curioso eso de, ¿no? Sí, hasta incluso en las películas lo que tiene más prestigio son cirujanos, son... Ya, pero es que lo más probable es que el cirujano, aparte del salario que pueda tener del hospital por el que está contratado, haga horas extras particulares. Es decir, si es un buen cirujano, ¿eh? Pues reclamará que si hay que operar a una diva de Hollywood, pues le va a sacar $2 millones, por abrir el cerebro, por ejemplo. Ujú. Pero, Pero en oye, lo que es Eso es lo de las salario series. pagado por los hospitales, los mejor pagados, los de, dices $120.000 al mes, has dicho, ¿eh? No sí, al sí, año, al sí. mes. No, al mes, al mes. Joder. Antonio, se te puede ir a ver. Encima Claro, nos es que, ofreces. joder. De hecho, nos puedes pagar el Ahí billete también para hay venirte a ordenadores ver. que me Por podría eso. conectar y esto, o sea, que tampoco. También hay médicos que ganan $60.000 al año. En 60. en algunas especialidades, en algunos pueblos por ahí perdidos, en Kentucky, yo qué sé. Todo Ya. eso, todos los salarios los tenéis Ese es el en las salario estadísticas medio, de Estados Unidos, están ahí ese es el puestas. salario medio de un médico de primaria aquí en España. El medio, digo, ¿eh? Claro. Mm. 60.000. Los 56.000, 60.000 euros. Bueno, euros. ¿Dónde están los salarios, dices tú? ¿Dónde están colgados, Joaquín? En las estadísticas no en la BEA, sino en la página Bureau of Labor Statistics, la BLS, Oficina de Estadísticas Laborales. Ahí te aparecen algo así como 400 profesiones ordenadas por territorios, por país, por estados, y te aparece el salario máximo, el salario mínimo, el salario medio y el salario mediano de cada una de esas 400 profesores pero al nivel de profesor de matemáticas de bachillerato, no profesores de secundaria, sino que lo tienen muy desagregado. ¿Por qué? Porque es que ahí el mercado funciona. Entonces necesitan información del mercado. También los que venden su fuerza de trabajo, sobre todo en los niveles profesionales. Ujú. Entonces, el nivel de información y desagregación es impresionante. bls.gov.us, ahí está. Nada, qué lástima que me jubilo. Venga, va. Bueno, muy interesante. Si Antonio se va a Estados Unidos, lo querríamos mucho si se comportase bien con nosotros, eso te lo aseguro. Hombre, Sí, hay que pensarlo todo. bueno, De pues todas, de Perdón, todas perdón, maneras, perdón, me he pasado, he dicho $120.000 mensuales. No, Sí, $120.000. al Mínimo año. $120.000 anuales. eso es 120 que, metros. Ah, vale, es vale, que vale. ya, Claro, es que, Entonces no me claro, compensa. Entonces claro, Estaba yo un poco claro, liado, sí. es que es que era nos una íbamos a millón barbaridad. y medio de dólares al año. Claro, es Sí, sí, que, sí, sí, sí. bueno, Vale, Bueno, ganar para un médico de primera, $500.000 no es difícil. no es No difícil es al difícil. año. Sí, ah, al año. pues sí. Bueno, hay madre que mía. decir una cosa, ¿eh? Yo esto
bueno, pues ya sé que no es cosa del seminario, pero aquí sabéis que hay muchos médicos latinoamericanos, ¿vale? Entonces los que somos de aquí vemos la conducta de los médicos latinoamericanos con los representantes de los laboratorios, que también sabéis que cada vez tienen muchísimo más restringido la posibilidad de corrompernos. Hay pequeña corruptela, pero de muy bajo nivel en la gran mayoría de ámbitos sanitarios y seguramente que se pueda dar a niveles muy altos. Pero ves que el médico latinoamericano que viene aquí tiene un tipo de actitud, de trato, de chalaneo y contubernio con la gente de los laboratorios que traen aprendido y que aquí, por las condiciones en que trabajan dentro del sistema público, está controlado, regulado por una serie de cuestiones, ¿no? Por una serie de limitaciones que hay a la hora de prescribir medicamentos. Pero en un sistema que no esté regulado, pues como es toda Latinoamérica, o bueno, digo toda, gran parte, la que es más neoliberal o casi toda. Me imagino que en Estados Unidos la perversión en la prescripción de tratamientos y medicamentos es extraordinaria. Mm. No digo que te den cosas que te vayan a matar, pero que te den cosas que valen 3 veces más que una que te haría exactamente lo mismo, por supuestísimo, ¿no? Sí. Bueno, y tener drogados, lo de tener a toda la población drogada Fentanilo, en por Estados ejemplo. Unidos. Fentanilo, sí. Fentanilo, por ejemplo. Eso aquí veis que no se da, pues porque está reguladísimo en qué dosis se da, en qué situaciones, en qué circunstancias. Esto. Nosotros no podemos hacer una receta así como así, ya está, ¿no? A cualquiera que nos la pida sin que esté hiper justificadísimo, con un diagnóstico, con unos informes, con un pam, 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 pam. Bueno, esto es Mm. Bueno, muy interesante. Pues sí. Venga, seguimos. Sí, sí, pues si no, nos vamos a tirar 3 sesiones para acabar el libro. Es que, Sí. Así, por coacción socioeconómica, se entra en un periodo de experimentación y con ello llega el momento, pensamos nosotros, por lo menos, de considerar una nueva tentativa de organizar en la práctica la democracia socialista. En verdad, es aún hoy predominante en general la falsa alternativa que discutimos al principio, su retoque muy parcial, conservando la sustancia de los métodos estalinistas o la introducción de aquellos vigentes en Occidente. Esto se comprende con facilidad. Por una parte, la burocracia que planifica centralmente no desea renunciar a su rol de dirigencia absoluta, aunque ante cada examen mínimamente detallado resulte con claridad que los criterios, las tareas, los medios de control, etc., que ella elabora, tienen poco que hacer en una producción destinada a satisfacer las necesidades auténticas, reales de los individuos. No debemos tampoco asombrarnos ante modernizaciones formales que dejan intacta la vieja esencia. Por ejemplo, se propone dotar al aparato existente, hasta ahora cautelosamente ajustado, de máquinas cibernéticas con el propósito de que los cálculos resulten más exactos, como si un mecanismo falso pudiera mejorarse a través de ello. Por otra parte, en la Reforma aparecen con frecuencia los modelos de organización industrial de Occidente, partiendo de vuelta de la falsa premisa según la cual la competencia de mercado que allí se practica, con sus ventajas y límites, podría producir una verdadera adecuación al mercado, su efectiva satisfacción, sin una real competencia entre capitales, pero precisamente mediante los continuos compromisos irrevocables con el aparato central de la planificación, siempre con sus plenos poderes. No es este el lugar indicado para entrar en los detalles de tales discusiones económicas. Más bien nos interesa observar cómo las reformas económicas, devenidas necesarias, suscitan para la sociedad socialista el problema de la propia democracia como perspectiva de desarrollo real. Hemos reiteradamente aludido a que el movimiento soviético
es su forma históricamente específica. Y sin embargo, precisamente al afrontar tal cuestión en términos no abstractos, sino históricos sociales concretos, nos encontramos ante una situación radicalmente nueva. Lenin también tuvo que luchar teóricamente con este conjunto de problemas al momento de implantar la NEP. Consideremos ambos aspectos. Por un lado, parece haber desaparecido completamente el motor social de los movimientos de los soviets, el impulso de las amplias masas que aportan sus asuntos sociales desde abajo para que se relacionen directamente con la existencia cotidiana de cada persona, donde los grandes problemas de la sociedad se dirigen a las iniciativas y reacciones de las masas. Ya hemos también aludido que donde aparentan permanecer todavía jurídicamente en vigencia las formas vacías de una solución social, frente a ellas las masas muestran una profunda indiferencia, por cierto, veladamente oculta, la cual con frecuencia llega hasta la apatía. Las personas toman parte en sesiones, discusiones, votaciones, etc., solo cuando se corresponde con sus intereses inmediatos, pero permanecen en general pasivos o su participación se limita a la aceptación formal de las propuestas oficiales. Estas personas están profundamente convencidas que una participación personal en tales discusiones, etc., no incide de hecho en la práctica sobre los problemas, pero puede en determinadas circunstancias provocarles prejuicios personales. Esta situación es bien conocida, aunque en los informes oficiales se proclame y documente formalmente lo contrario. Por otro lado, Antonio, si estás hablando, no. Perdón, solo quería decir que yo creo que en estas líneas está la explicación del debate que iniciamos antes. Sí, pero hay un punto ciego. Con un punto ciego, ¿cuáles son las necesidades auténticas reales? O sea, estamos Vale, ante... pero que el asunto, aunque no es tan rígido ni es tan, está fundamentado desde hace muchas décadas en que la inmensa mayoría de la sociedad acepta, sabe cómo funcionaban las cosas, cómo funcionan, lo dice, ¿no? Nos consta, yo creo que hay información suficiente. No solamente es que es mejor que digas que sí, amén a todo lo que, sino que mejor, porque puedes tener hasta problemas. No ya es que no digas las cosas, porque sabes que, porque esto nos pasa aquí a todos, ¿no? Ya en las reuniones de mi ambulatorio ya cada vez me canso más de decir cosas porque sé que no llegan a ninguna parte, no modifican nada, ¿no? En las circunstancias de hoy en día, en que no hay un movimiento asociativo, potente, tal y cual. Si lo hubiera, otro gallo cantaría. Pero a día de hoy, por ejemplo, pues de nada sirve desgañitarse porque no llega a ninguna parte. Bueno, pues cuando esto te pasa, esto no es un hecho económico, esto es un hecho psicológico, es un hecho social, es un hecho personal, es un hecho moral. Es que implicación vas a tener tú en un sistema que, bueno, si la puedes tener en la medida que satisfaga, bueno, las necesidades, ¿cuáles? Por eso que ahí mete en ocasiones ese asunto de la calidad y del consumo y no sé qué, que no sabes bien de dónde viene, cómo se conforman esos criterios, ¿no? Pero yo aquí sí que creo que da más explicación o permite explicar más su intento de decir qué es lo que falla o qué es lo que hace que ese sistema vaya. Él no vivió su implosión, pero bueno, lo puede adivinar, lo puede anticipar un poco con los argumentos que da. Por otro lado, existe sin duda una opinión pública, la cual puede expresarse simplemente en discusiones privadas, tomando posición sobre todos los problemas de la vida social. De manera no ordenada, espontánea y solo casualmente, toma posición de un modo confrontado y clarificado. Naturalmente, la incidencia real de esta opinión pública es extraordinariamente diversa. Sería falso considerarla inexistente o subestimarla.
Recordemos, al margen que en el campo cultural, en el cual desde hace décadas mi experiencia personal me señala que el éxito de un libro, de un film, etc., la influencia más profunda o superficial de sus acciones y también la ineficacia depende mucho más de esta opinión pública que de la crítica, sobre todo de la oficial. Es menos fácil de probar su incidencia en el terreno económico. Sin embargo, no debemos olvidar que, ante procesos complicados que están regulados desde arriba, el sistema de regulación es cada vez más abstracto para ser capaz de funcionar en su forma original. En el capitalismo, por regla, esto es menos burocrático de lo que fue bajo Stalin, y dice en la nota, regulado menos burocráticamente de lo que fue en el socialismo bajo Stalin. No obstante, se desarrollaron, por ejemplo, huelgas de ferroviarios que solo consistían en cumplir puntualmente con todas las reglas, bloqueando así de hecho el tráfico, etc., surgiendo el acuerdo tácito entre dirigentes y ejecutores. Y puesto que en el socialismo la regulación es hasta hoy mucho más abstracta, mecánica, burocrática y alejada de la realidad que lo que en promedio acaece en el capitalismo, este fenómeno de los acuerdos tácitos es allí, por lo menos, de menor frecuencia. La movilización de esta opinión pública es hoy, en la óptica de la dinámica social, predominantemente muda, clandestina. En una práctica pública sistemática, me parece el primer paso hacia una democracia, y dice la nota, hacia una democratización socialista. Esta hoy no puede adquirir ni la vehemencia espontáneamente explosiva, ni la extensión a todos los ámbitos de la vida social que caracterizó al movimiento soviético en el periodo revolucionario. Faltan todas las condiciones objetivas y subjetivas para que ello ocurra. Quien, subjetivamente entusiasmado y profundamente convencido, sueñe con un movimiento soviético que entre inmediatamente en acción y que sea análogo por su dimensión e intensidad al de los años 1871 o 1905, está realmente soñando. Cada vez que leéis soviético, aquí es consejista, ¿eh? O sea que se refiere a la autoorganización. El periodo stalinista interrumpió con su violencia burocrática la continuidad de este movimiento y además el mismo movimiento ya también internamente estaba dominado por tendencias regresivas. La simple renovación de las tradiciones del gran pasado, su simple continuación, es imposible. Del mismo modo en que es imposible en el campo teórico un renacimiento inmediato del marxismo en todos sus puntos, tanto en el plano metodológico como en el de los contenidos. O sea, renacer quiere decir que está muerto, porque lo que está vivo no renace, ¿eh? Por lo demás, a ver, el movimiento consejista es barrido por la guerra civil. No es Stalin el que barre el movimiento consejista. O sea, esto es así. Quedaríamos prisioneros desde el punto de vista teórico y práctico en el peligroso círculo mágico de la prioridad burocrática de la práctica si pensamos que una deformación de este tipo del desarrollo social, surgida por razones históricas y por mucho tiempo eficaz, es posible sea eliminada con simples decisiones y resoluciones. Estas pueden, por cierto, y dice en la nota, por cierto, en ciertas circunstancias, transcurrir, detener, retardar, dirigir hacia falsos caminos el transcurso de la historia, pero en su forma inmediata
son incapaces de movilizar a las masas para un proceso de reformas que sea radical y de largo aliento. En primer lugar, porque el largo periodo del sistema stalinista provocó necesariamente profundos efectos en la calidad de las personas, sobre todo en relación a su actitud hacia las posibilidades, y dice en la nota, sobre todo a propósito de la posibilidad de una propia práctica social personal. Mientras el movimiento soviético, que surgió de manera espontánea y explosiva en la revolución, habituó a las masas a actuar autónomamente en los asuntos públicos, surgió en la época del dominio de Stalin una orientación totalmente opuesta y a la cual también se habituaron. El énfasis en el hábito de Lenin es importante y orientador, también en este doble sentido. Contiene la alternativa por la cual el hábito puede ser un elemento social de profunda transformación, pero útil o nocivo según a qué se habitúa. En la medida en que la prioridad estalinista de la táctica deviene una manipulación burocrática que abarca y penetra a toda la sociedad, las personas que participan activamente y que están afectadas como objetos pasivos terminan por habituarse a esta forma en su propia manera de vida. En el mejor de los casos, desde el punto de vista humano, cuando la adhesión es sincera y convencida, cosa más frecuente de lo que los críticos presuponen, surge una singular, propia y caricaturesca variante del citoyen. De hecho, está presente su idealismo, en el sentido de Marx, pero con el importante matiz que éste no da lugar a una actividad apasionada, capaz de desarrollar la personalidad, como en su tiempo ocurrió entre los jacobinos, ni a una pseudoactividad formal, vacía, como la mayoría de las veces ocurre en las actuales democracias burguesas, sino que a la inversa se limita a la ejecución convencida de las resoluciones, con la certeza de servir fielmente a la gran causa de la revolución socialista. Para evitar malentendidos, digamos que estas observaciones no se dirigen contra la disciplina en general. Sin ella, de hecho, no sería posible ninguna práctica social colectiva. Pero hay una decisiva diferencia, precisamente en el sentido aquí importante de la formación social de los tipos humanos y de los tipos de práctica, incluso oposición, en cómo la disciplina surge y funciona. Si el sometido a la disciplina hubo participado activamente en la elaboración de las decisiones, si después de la decisión él la ejecuta disciplinadamente con la posibilidad de criticarla, de participar para corregirla, para transformarla y eventualmente derogarla, o si se trata simplemente de una ejecución disciplinada, ciega y muda. El despertar de estos movimientos subterráneos, socialmente mudos, en un comportamiento de masas abierto, crítico sobre la base de la continua experiencia conscientemente social, no puede, sin duda, como habíamos dicho, asumir las vehementes formas espontáneas de las anteriores actividades soviéticas. Dice en la nota movimiento soviético. Esto no quiere decir que sea imposible una renovación de otro tipo. Creemos, de hecho, que la práctica mecánicamente centralizada y con ello burocratizada de la planificación, cuyos críticos ya hablan con frecuencia dando argumentos a favor de su descentralización, no será superable sin un eficaz llamado a estas fuerzas todavía en el anonimato. A tal propósito, sin embargo, no basta la simple propaganda. Estas masas deben concebir la realidad del cambio como ruptura práctica con las tradiciones stalinistas, día tras día, mediante su propia experiencia. No basta con quitar del medio los obstáculos sociopsicológicos para la libre expresión de la opinión individual.
El periodo stalinista no solo ha reprimido esta última, sino que en su pánico ante la formación de fracciones reprimió con energía aún mayor todo el plano organizativo. Persiguió todo tipo de coalición de los trabajadores para obtener mejores críticas y para eliminar perjuicios concretos. Si no se promueven conscientemente estas coaliciones informales, con frecuencia ocasionales y temporarias, no será posible una movilización de este tipo de los trabajadores para mejorar activamente su vida cotidiana. Junto a lo hasta aquí descrito, surge... Aldana, perdón, digo que estamos ante los pasajes más democráticos, ¿no? del libro y de este hombre, de Lucas. Subrayo lo de Antonio, me ha parecido muy sorprendente este pasaje, está muy bien. Yo creo que está muy bien. Sí. Vamos, de los mejores que hemos leído, para mí, desde mi punto de vista. Junto a lo hasta aquí descrito, surge, empero, también un tipo contrastante sí, que utiliza su posición social para elevar su nivel de vida personal con medios legítimos, obtenidos mañosamente y a veces con medios prohibidos. Si bien, por su psicología y moral, se aproxima a la de Locke de la sociedad burguesa, está cualitativamente separado de éste porque incluso del abuso no puede surgir ninguna explotación. Como es obvio, aquí no se considera la legítima aspiración a elevar el propio nivel de vida con el propio trabajo, sino solo la práctica de quienes utilizan para tales fines las lagunas, la interpretabilidad, etc., de las leyes y determinadas viejas costumbres todavía existentes o nuevas en avance. También aquí es necesaria una reserva. Si bien la producción, en especial en su forma centralizada y burocrática, hace necesario y con ello legítimo determinados tipos de trabajos individuales, está totalmente fuera de lugar la comparación con la sociedad burguesa, sobre todo porque el conjunto de la estructura de la sociedad socialista hace a priori imposible la acumulación destinada a la explotación del trabajo de otras personas. A estos tipos se ajusta la enorme mayoría de los trabajadores, la que realiza su trabajo con mayor o menor conciencia, pero que reacciona con indiferencia o apatía hacia los problemas de su desarrollo, mejora social, incluso cuando la situación les permite formalmente el derecho de entrometerse para criticar o corregir. Estas observaciones están muy lejos de pretender brindar un cuadro completo de los tipos, de los problemas que se presentan, etc. Se trata única y exclusivamente de indicar las tendencias sociales subjetivas que surgieron como consecuencia necesaria del sistema producido, iniciado por Stalin, y dice en la nota del acostumbramiento a él. Nuestro objetivo principal es, por un lado, distinguir esta crítica del sistema stalinista de la crítica burguesa de todo tipo, la cual, ya a partir de la implantación de la NEP, continúa afirmando que el socialismo en el terreno económico es análogo al capitalismo o que surgirá a escala mundial una sociedad industrial en la que la diversidad de las dos formaciones está destinada a desaparecer. Por el contrario, en el ser económico de todos los estados socialistas resulta claro, y es un hecho que ya hemos señalado, que la socialización de los medios de producción crea obligatoriamente relaciones objetivas cualitativamente diferentes de aquellas que se dan en la sociedad clasista. Por otro lado, un análisis detallado y más a fondo de la sociedad socialista actualmente existente mostraría que se ha abolido objetivamente toda explotación del hombre por el hombre. Esto
a pesar de que su desarrollo económico-social es tal que la vida práctico-económica no está aún en condiciones de producir situaciones, tendencias, etc., según las cuales los trabajadores con los medios de la reproducción económica de la propia vida individual y de la sociedad la transformen, por cuanto concierne a los sujetos, en dirección de un nuevo futuro hacer personas libres adaptadas a la formación social comunista. La duda acerca del carácter socialista objetivo del socialismo existente pertenece entonces al rubro de la insensatez y las calumnias burguesas. La construcción y el perfeccionamiento del carácter socialista subjetivo de la sociedad continúa siendo la gran tarea del presente y del futuro para todos aquellos que honestamente afirmen al socialismo como única vía de salida auténtica de las contradicciones del capitalismo. Se Yo creo trata que entonces... Esto de aquí la yo creo que es muy subjetividad. sorprendente, ¿no? Lo que dice. ¿Cómo? Que aquí yo creo que es muy sorprendente, ¿no? Porque es una clara idealización del socialismo real, ¿no? Porque aquí habla del socialismo existente, ¿no? Lo trata en Esto, términos muy generosos, ¿no? hablar No aquí hay de la explotación del hombre por el subjetividad. hombre, es decir, patatín, patatán, no sé. Sorprendente, ¿no? Y no es que él no conociera la situación, ¿no? Está el problema de las necesidades, o sea, su subjetividad y necesidades. O sea, el punto ciego que a mi juicio quedó antes vuelve a estar aquí. ¿Cómo se genera? ¿Qué es una subjetividad socialista? ¿Qué es una estructura de necesidades de la subjetividad? ¿Cómo se genera? Mm, eh, habría otro punto que, bueno, lo digo. Tucídides explica que la democracia no tiene por qué dar buenas soluciones. ¿Eh? Es decir, la democracia ha de tener en cuenta el límite de la naturaleza, el consumo ha de ser restringido. Bueno, el libro de La guerra del Peloponeso es que la democracia lleva a la autodestrucción de la polis. No es que sea muy halagüeño respecto de la... ¿no? O sea, hay problemas, subjetividad, necesidades, limitación de los recursos, democracia. Todo esto está ahí. Que a mi juicio, no, no. No, pero en todo caso, a mí me sorprende la seguridad con el que afirma cosas como esto, ¿no? Por el contrario, en el ser económico de todos los estados socialistas, está hablando de los existentes, ¿no? De, yo qué sé, de Hungría, de Rumanía, Mm. de la URSS, ¿no? Resulta claro, y es un hecho que ya hemos señalado, que la socialización de los medios de producción crea obligatoriamente relaciones objetivas cualitativamente diferentes de aquellas que se dan en la sociedad clasista, ¿no? Claro. Claro, objetivamente, Salvador, no hay explotación del hombre por el hombre, por así decirlo. En la medida que no hay propietarios privados de medios de producción, no hay extracción de plusvalía, el malestar social tiene que venir por otro lado, por así decirlo. Pero claro, objetivamente, no, salvando casos, por así decirlo, de corrupción o lo que fuera, pero pertenecen al Estado, pertenecen a... Es igual, no hay propietarios privados. Por lo tanto, es verdad, la explotación del hombre por el hombre, entendida en el sentido de la definición marxista estricta del asunto, ha dejado de existir. No está diciendo ninguna mentira, ¿verdad? Hasta Bueno, ahí. Otra cosa es que eso resulte que sirva, o sea, parece que no sirvió para que se hundiera el mundo socialista. Parece que no fue la gran panacea ni la gran solución a los problemas de la humanidad por sí solo. Yo sigo pensando que es una precondición o una de las condiciones, ¿no? Me parece, vamos, me parece hasta una buena obviedad grosera. Pero bueno, y claro, dice objetivamente, bueno, claro. Y entonces, ¿qué quiere decir eso de objetiva? O sea, ¿qué profundidad tiene eso del objetivamente? Cuando justo en 2 o 3 párrafos antes ha dicho, sí, bueno, están ahí las personas, los individuos, teniéndose que callar la boca y teniendo que aceptar sumisamente, porque los mecanismos, en teoría, formales de participar no son reales. O sea, en realidad lo acaba de decir lo está diciendo en los párrafos anteriores, cuando explica estos asuntos y cuando habla de la necesidad de regeneración
democrática en un sentido de participación, o sea, de que manden los de abajo de manera efectiva, práctica, real, ¿no? Pero dice cosas un poco fuertes, ¿no? La duda acerca del carácter socialista objetivo del socialismo Objetivo, existente objetivo. pertenece entonces al rubro de la insensatez y las calumnias burguesas. Puñetazo. Claro, porque está refiriéndose al carácter socialista objetivo en un sentido económico, en un sentido de no existe explotación del hombre por el hombre porque no hay empresas privadas, porque no hay capital, no hay relación social, las relaciones sociales de producción no son capitalistas, ya está, no hay capitalistas, no hay asalariados. Yo entiendo, quiero decir que lo utiliza en ese sentido así, ¿no? Tan abstracto, tan general, ¿no? Que no lo está Hombre que tiene una diciendo como un experiencia halago, histórica, yo no lo lo está Hungría, por vendiendo. ejemplo, ¿no? Lo Perdón, que pasa es Salvador. No, que decía que es un hombre que tiene su experiencia histórica, ¿no? Ha vivido lo de Hungría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Perdona? En cambio afirma eso, ¿no? No, que digo que Lukács, además de consideraciones teóricas, él tiene una experiencia histórica muy notable, políticamente relacionada con la historia de Hungría, ¿no? No sé. Y es curioso que se exprese en esos términos, ¿no? A mí me Pero, parece sorprendente, sinceramente. ¿por qué, Salvador? Si tú consideras que eso era socialismo, por el hecho de que no había explotadores y explotados, desde un punto de vista estrictamente lógico, formal, ¿no? Puedes decir eso. Otra cosa es que sea una dictadura de no sé qué, o que no haya participación real, o que haya opresión de tipo ideológico tal, de que haya persecución tal, que no haya posibilidades de expresión. Coño, pero eso parece que es diferente. Oye, Pero, ahí las de producción pero, pertenecen a todos y están en manos del Estado y el Estado distribuye para que todos tengamos de comer, de vestir, pero, objetivamente, ¿no? Antonio, Pero esto él yo sabe que estuve en tres ¿Tú no países, entiendes? ¿No crees que lo quiere decir en el sentido ese? ¿No? bueno, Y no que esté puede haciendo ser, un halago o una defensa de... puede ser. Digo, Pero yo... desigualdades sociales para cualquier espectador. Yo estuve en tres países de ese mundo, ¿no? En Rumanía, en Checoslovaquia y en la UE. Y desigualdades sociales, uno las veía, no sé, al cabo de 3 días de estar ahí, ¿no? Notaban en muchas cosas, vamos. Claro que sí, 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 sí. Pero eran Aquí fruto no eran de... clases sociales, bueno, pues tal vez no lo sé, ¿no? Pero que había gente que mandaba, hay gente que obedecía, había gente que tenía muchos medios, gente que tenía muy pocos medios, yo creo que eso se veía rápidamente, vamos. Eso es diferente, es otra la, cosa. la- la división que él está haciendo aquí entre lo subjetivo y lo objetivo, él sabe que es mentira. En su libro El joven Hegel, es donde él muestra lo que piensa. A ver, eso de que, bueno, podemos considerar una autoidentidad sujeto-objeto. Eso es la primera afirmación fundamental de la teoría de Hegel. La totalidad produce a la vez el sujeto y el objeto. No se puede divorciar la objetividad porque la praxis es lo que, bueno, en fin, o sea, esto es un chanchullo. Esto es un chanchullo. Él, él, él en otros libros no dice esto, para entendernos. Es que lo objetivo va por aquí, pero no estamos hablando de una misma totalidad y de un mundo práctico que produce las... Esto bueno, o sea, es una cautela escolástica en el mal sentido del término, a mi juicio, que rinde poco, porque es lo que estáis ahora, lo que estamos ahora todos diciendo, ¿no? Pues si lo objetivo está dado, ¿cómo es que lo subjetivo no está dado? Pues algo tendrá que ver, ¿no? Eh, Seguimos un poco, ¿verdad? Que todavía tenemos sí, unos sí, minutos. sí, sí. Se trata entonces de considerar esta situación desde el punto de vista objetivo. El sistema económico y social que se introdujo en el tiempo de Stalin estaba sin duda en condiciones de superar ampliamente el atraso económico en el terreno económico inmanente, incluso sin violar la propia estructura socialista de Fogg. No estuvo en condiciones de eliminar el modo de ser de la formación capitalista. Así,
Mientras obtenía un desarrollo hasta entonces inimaginable de las fuerzas productivas y con ello producía una base objetiva para el reino de la libertad, para la humanización auténtica, lo hacía de manera tal que en la vida concreta esta humanización encontraba obstáculos objetivamente, y dice en la nota, obstáculos objetivamente, socialmente insuperables. A ver, yo no sé si habéis leído el libro, el cuaderno Americanismo y Fordismo de Gramsci, que es el 29. Esta crítica dice, bueno, es que también Lucas sabe de esto, ¿eh? El gorila maestrado. O sea, la producción fordista, la producción Taylor Fordista, genera gorilas amaestrados. Eso es des- eh, organiza la producción de tal manera que el trabajador controla en absoluto o muchísimo menos que en los anteriores procesos el proceso productivo. Y, por lo tanto, solamente puede resarcirse exigiendo consumo. Esto es un resumen, ¿no? Del libro Americanismo y Fordismo de, de Gramsci. A partir del 1929 lo están viendo. Y el Taylor-Fordismo se está introduciendo en la Unión Soviética. O sea, el libro Americanismo y Fordismo, que es del 33, bueno, ese cuaderno. Es de bueno, es el último publicado. Es el último es el último al que se le dio luz. O sea, Y me parece que no sé, ya se había muerto cuando se publica ese cuaderno. Pues no, está ¿no habéis visto esta ya. frase misteriosa que aparece que hay aquí? ¿Eh? ¿No habéis visto esta frase misteriosa que dice, no estuvo en condiciones de eliminar el modo de ser de la formación capitalista? Sí, sí, No estuvo El en modo Dice, de sí, dice, ser. sí. dice en las líneas anteriores, el sistema económico y social que se introdujo en el tiempo de Stalin estaba sin duda en condiciones de superar ampliamente el atraso económico en el terreno económico inmanente, incluso sin violar la propia estructura socialista de fondo. Punto y coma. No estuvo en condiciones de eliminar el modo de ser de la formación capitalista. Mm. Una frase misteriosa, que parece decir todo lo contrario de lo que haya dicho antes. Y sigue. Y fíjate cómo al final de la frase, del párrafo, utiliza otra vez lo de objetivamente de una manera que dirías, ostras, ¿qué es lo objetivo? ¿La estructura económica de la sociedad o lo objetivo son esto que dice eh, creó, ¿no?, el desarrollo de las fuerzas productivas, produjo una base objetiva para el reino de la libertad, para la humanización auténtica, lo hacía de manera tal que en la vida concreta esta humanización encontraba obstáculos objetivamente insuperables. Coño, pues ¿qué es lo Es que es objetivo? un trilero. Es un trilero. Lukács es un trilero, porque además nunca explica en última instancia esto que acabas de decir, Antonio. O sea, ¿a qué pertenece el modo de ser de la formación capitalista? Es que, Aquí habla del divenire homo, ¿eh? Convertirse en hombre. Bueno, pero sí, sí es eso, y lo dice varias veces, ¿no? Venir. Y bueno, esto está trufado, y exacto, toda esto su está teoría de la trufado. manipulación, que es tan interesante y que podría ponerse en paralelo a la manipulación capitalista del mismo momento, ¿dónde entra? ¿En lo subjetivo o en lo objetivo? El sistema de manipulación. Cuando habla de economía es el sistema manipulatorio de la economía. Ahora está pasándose a una manipulación de los individuos, más bien, ¿no? De Claro, la pero siempre dice subjetividad. económico-social, además, No siempre le digo, mete también lo social. esto es el asunto, ¿no? Bueno, Qué vergüenza. ellos saben, este tío sabe, igual que, o sea, desde 1929, este tío, igual que Gramsci en 1929, 1930, han percibido el salto del industrialismo capitalista y saben que están introduciéndose esas tecnologías en el sistema productivo soviético. Esto lo saben. Eh, el silencio existe también en el cuaderno 29, ¿eh? A pesar de que, a pesar de que dice que la antropología, a pesar de que él sí que no separa, ¿no? Una estructura productiva Taylor-Fordista produce una antropología. Lo objetivo no se separa del subjetivo. Produce una antropología gorila amaestrado. Eso es el cuaderno 29, que es un trago.
De Gramsci. Bueno, Ahora sí que lo podemos dejar aquí ya por hoy, ¿no? Solo quedan 2 minutos para nada. bueno, pues sí. Luego estaba esa otra, perdón, esa otra categoría del ser en sí mismo, del principio del libro, o ser precisamente así, o ser así, no de otro modo, o ser propiamente così, que se decía en italiano, y que no ha vuelto a aparecer. No ha vuelto a aparecer. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay Yo en todo caso me apunto a lo de Gerard, el trilero, Lukács como trilero, está muy bien eso. Eso me lo apunto, lo he subrayado, toma apuntes. Además ha estado callada toda la sesión para Un acabar así. equilibrista. Es un Es trilero. verdad, Ah, es verdad. Está la cuerda floja, está ahí haciendo. Hoy no ha participado, se ha enfadado y dice, es un trilero. bueno, Claro. Lleva días enfadado. Sí, sí, ya veo. ¿cuándo Bueno, nos la volvemos siguiente a ver? ¿Qué sesión día? Cortamos grabación y decidimos fecha. será el próximo, quizás sea ya la última sesión de este libro, ¿no? Quizás, El jueves. Ah, perdón, ¿estamos en Semana Santa? Sí. no, sería No. después de Semana Santa, ¿no? Sería después de Semana Santa. Bueno, Sería. si el Jueves Santo queréis, a mí Claro, me da igual. o sea, No, hombre, el 9 de No, Porque abril, han ¿no? cortado la claro, grabación, ¿no? el 9 de abril no, es. no le hemos cortado, ¿eh? No le hemos cortado. Cortemos las. Ah,